asunto y vamos a hablar de precios. Hoy vamos a dedicar un espacio bastante importante en el programa a hablar de esa subida de los precios. Vamos a empezar por el de la luz, porque parecía que este año 2023 estaba siendo relativamente tranquilo en cuanto al coste de los kilovatios, pero la recta final de año pues está traduciendo en un incremento del precio de la factura. Para preguntar los motivos, pues hemos llamado a José Aguado, que es catedrático de Energía Eléctrica de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. No sé si nos puede explicar de una manera sencilla qué es lo que está pasando para que más o menos desde que terminó el mes de agosto se esté incrementando el precio de la luz cuando veníamos de un año relativamente tranquilo. Efectivamente, el 2023 empezó con unos precios relativamente contenidos, aún todavía con una factura elevada, pero contenidos comparados con el 2022. Sin embargo, ya fue a partir de mayo cuando empezó la tendencia alcista en la factura de la luz. Tener en cuenta que nosotros tenemos en España un promedio del hogar medio, venimos pagando unos 65 euros por mes, que actualmente estamos mejor que en octubre del 22, pero aún así con una factura muy, muy alta. Pues son varias situaciones las que hacen que todavía el precio se mantenga alto. Todavía es nuestra fuerte dependencia del gas, que es una energía que importamos, y conflictos como el que tenemos ahora en Israel y Gaza hacen que los mercados otra vez vuelvan a tener precios alcistas en esa fuente de energía, que hacen que en el corto plazo no tengamos un horizonte muy halagüeño en ese sentido. Pero sí me gustaría destacar una información muy, muy importante y muy reciente que es de ayer, y es el acuerdo reciente alcanzado por los 27 ministros de Energía de la Unión Europea. Todavía queda pendiente el debatirlo en el Parlamento Europeo, pero sí hubo un consenso que en cierta medida va a poder mitigar esta exposición que tenemos tan alta a la volatilidad de precios, en la que se hace una apuesta firme por tener contratos de largo plazo que hagan que no seamos tan dependientes del precio de estos combustibles fósiles, y le dan un fuerte empujón al despliegue de energías renovables. Ha sido unos acuerdos que han durado bastante tiempo. El llegar a esos acuerdos han sido objeto de debate intenso en los últimos meses, pero yo creo que sí es un buen punto de partida para en el corto y medio plazo poder disponer de una reforma del mercado eléctrico que haga que el precio sea más contenido. Entonces, un poco esas principales consecuencias del acuerdo al que hacía referencia podrían ser una realidad en las facturas ya del año 2024, ¿o tendremos que esperar? Bueno, por supuesto no de comienzos del 24, porque todavía falta que esa regulación pase por el Parlamento Europeo, pero sí en el medio plazo sí se ponen las condiciones para que efectivamente no estemos tan expuestos a esa volatilidad, y sin duda alguna van a tener un efecto positivo. Sorprende que los 27 ya han llegado a un acuerdo en esta materia, porque parece que cuando la temática estaba relacionada con la energía eléctrica no se llegaba a un acuerdo entre todos los países de la Unión Europea. Cada uno defendía lo suyo. Exacto, porque ten en cuenta que tenemos países en esos 27 con una industria eléctrica muy diferente. Por un lado tenemos a nuestros vecinos franceses con una gran dependencia de la energía nuclear, que querían incluir sus propias especificidades, y por otra parte que esos acuerdos que se adoptasen no dañasen la competencia a otros países. También teníamos por otra parte a Alemania con una situación bastante compleja en la que está eliminando sus centrales de carbón en una fase en la que el acceso al gas está bastante limitado por la guerra en Rusia, con lo que no ha sido fácil ese acuerdo, y la buena noticia es que ayer mismo anunciaron ese principio de acuerdo. Lo que sí parece una evidencia es que ya a partir del 1 de enero, salvo que el Gobierno en funciones diga algo diferente, esas ayudas, algunas ayudas que puso en marcha hace meses para mitigar ese impacto de la factura de la luz en las viviendas españolas van a llegar a su fin. Por ejemplo, el IVA, estábamos pagando ahora mismo un 5% de IVA en la luz, la factura sí que va a subir a partir del 1 de enero porque volverá ese IVA en torno al 20%.
Efectivamente, estás apuntando a un aspecto muy crítico. Teníamos unas medidas adoptadas que era el IVA, reducirlo al 5%, reducción de los impuestos de electricidad específicos que tenía nota por aquí, están al 0,5%. A las eléctricas se le había reducido también el impuesto de generación, había algunas condiciones específicas acerca del bono social. La imposibilidad de interrumpir el suministro a personas en situación también de vulnerabilidad. Todas esas medidas tienen o acaban el 31 de diciembre. Esas pueden tener un impacto tan alto como un 20% en el incremento de la tarifa que los Que no ciudadanos es de a poco. pie pagamos. Con lo que, bueno, yo creo que sí el gobierno debería de hacer un esfuerzo en revisar esa y pensar en extender esas acciones, porque todavía la situación sigue siendo crítica. Un consumo de un pago de 65 euros al mes de promedio en el hogar español, cuando veníamos de tener promedios de 40 euros, etcétera, es todavía una situación para muchísimos hogares inasumible. Bueno, estaremos pendientes por si se anuncia por parte del Gobierno que se prorrogan esas medidas. Rafael, Miguel, me parece que queréis preguntar algo al experto. Sí, hombre, aprovechando que tenemos a un catedrático en esto, yo casi un poco me voy a salir del tema, lo voy a bordear, porque a mí lo que me fastidia es cuando veo la factura de la luz, como a todos, ¿no? Hemos hablado de la factura de la luz y ahí viene siempre un apartado de energías renovables, esa inversión que se hace en la factura, que va supuestamente a energías renovables. ¿Realmente se invierten esas cantidades? Porque si estableciéramos el porcentaje dentro del total de la factura de luz, cuánto representa ese dinero que se aporta en la factura para energías renovables, ¿realmente se está invirtiendo eso en energías renovables que revierten en la ciudadanía? ¿O vamos a tener que independizarnos cada uno como yo personalmente lo intento por todos los medios? Odio tanto las facturas de la luz que yo siempre busco la manera de minimizarla o dejarla a cero. ¿Pero realmente se invierte ese dinero en energías renovables? Bueno, creo que apuntas a un punto muy crítico, que Claro. es uno de los caballos de batalla. La factura de la luz, lo primero es, tenemos que repensar cómo organizar una factura de luz, porque debe ser clara y transparente para todo el ciudadano. Y hoy día no son las eléctricas no hacen el esfuerzo que deberían de hacer para transmitir de una manera clara a dónde va ese coste. Tanto qué es lo que paga uno de la luz, qué paga uno de impuestos, cómo se reparte ese pago en lo que por otra parte es estrictamente necesario, pues que hay que mantener el sistema con unos grados de fiabilidad, etcétera. Eso, ahí creo que todavía queda mucho camino por recorrer y el gobierno debería de tomar un liderazgo aquí para hacer a las eléctricas que eso sea mucho más claro y transparente. Otro punto, y antes de ir a dónde van esa recaudación, otro punto importantísimo que decía es que te rebelas contra esas facturas y tratas de hacer lo posible, pues creo que haces muy bien. Y ya hoy día tenemos mecanismos como son el autoconsumo individual de cada ciudadano. Vivimos en un país y concretamente en una región que afortunadamente disfrutamos de muchísimas horas de sol al año, y este tipo de tecnología hoy día ofrecen, para aquellos que tengan acceso y financiación, unas alternativas a disminuir el coste de la factura de la luz. También, aprovechando la oportunidad de participar aquí, quiero hacer un recordatorio de que existen ayudas, tanto regionales, nacionales, europeas, para la instalación de estos equipos. Y estos equipos van a permitir, se amortizan en un plazo bastante razonable. Son unos equipos que duran unos 20 o 25 años y en un plazo de 4, 5, 6, dependiendo si tiene un acceso a ayudas o no, se amortizan y tienen un impacto muy positivo en la factura final que uno paga. Entiendo que también no todo el mundo o tiene físicamente la posibilidad de instalar estos paneles solares en sus terrazas, o tiene algunas otras necesidades donde invertir su
su dinero. Sí. Pero creo que sí es importante transmitir ese mensaje porque definitivamente tiene un impacto. Y finalmente, efectivamente, sí, ese dinero que se recauda en la tarifa, que se dedican a inversión en energías renovables, etcétera, eso lo vigila y lo monitoriza la Comisión Nacional de Energía y efectivamente no tengo ningún indicio de que no se hagan esas inversiones a las que realmente van destinadas. Pero no es un tema que haya estudiado con profundidad. Bueno, realmente Oye, lo de gracias. hacer facturas de la luz que entendamos prácticamente todo, yo creo que ya es una demanda y diría que casi histórica. ¿Cuántos años llevamos pidiéndolo? Es que no lo hacen, yo no sé por qué. Porque los políticos no quieren, así de claro. ¿Pero por qué no, Miguel? Porque ellos salen de la política, y lo voy a decir muy claro, salen de la política Y se van a los consejos de y entran a los consejos de administración. administración de las eléctricas. La eléctrica es el mayor pool de estos dos, gente de presión, Lobby. grupo de presión que hay en España, el mayor. Lobby. El lobby. Las eléctricas y la banca es una cosa demencial. Es que ellos mismos hacen las leyes. O sea, las leyes eléctricas y bancarias las hacen el propio lobby y las aprueban los políticos. Claro, es que esto va a salir corriendo. Yo te quería hacer una pregunta, porque muchos de los ¿tengo tiempo? Sí, claro. Muchos de los que nos escuchan no saben cómo se calcula el precio de la luz. El precio de la luz se calcula por el mercado marginalista, ¿no? Que significa, vamos, tú lo explicas mejor que yo seguro, pero significa que en el mercado entran algunas tecnologías a precio cero, como es la renovable, la nuclear y la hidroeléctrica, que se pagan de otra forma. Y entonces al final entran las más caras, normalmente las de gas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se calcula el precio? La última que ha entrado, que es la más cara, es la que da precio para los demás. Esto, mi punto de vista, es una salvajada, porque claro, el señor que está poniendo, que tiene una nuclear, se está forrando vivamente. Porque claro, si la nuclear entra, no sé el precio, pero a 5 euros el kilovatio y resulta que el gas está dando 140, pues la diferencia se la está comiendo entera. Yo quiero que expliques esto, porque yo creo que es muy interesante que la gente sepa cómo nos están tomando el pelo, ¿no? Aunque esto en Europa está ocurriendo exactamente igual, ¿eh? No se está poniendo al profesor en un compromiso. José Ya sé, Aguado, usted diga lo que usted quiera y lo que usted piense. Ningún compromiso, encantado. Además es un tema que conozco bien y es importante hacer un poco de didáctica con este tema. Efectivamente, como bien indicas, se organiza el mercado eléctrico en función de una estructura marginalista, que por hacerlo muy simplificado es exactamente lo que has dicho, que es que la última tecnología que sea necesaria para suministrar la demanda, el precio que ofrece esa tecnología es la que heredan el resto de tecnologías. Y eso actualmente supone un problema importante, porque nuestras reglas del mercado se hicieron a final de la década de los 90 y nuestro sistema eléctrico actual es muy diferente del que teníamos al final de la década de los 90. Tenemos muchísima más generación eólica, muchísima más generación solar y más que por venir. Entonces sí que es cierto que ya es hora de hacer una revisión de todas esas reglas para evitar esos abusos injustificados. Eso no quita que haya que garantizarle a los inversores un retorno prudente de sus inversiones para que podamos seguir descarbonizando todo el sector y seamos cada vez más verdes y con menos emisiones de CO2. Pero la revisión de ese mercado marginalista yo creo que va a ser también uno de los objetos que se van a debatir en el Parlamento a raíz de este acuerdo que nos anunciaron ayer. Se explicitaba en ese acuerdo que el sistema seguirá siendo marginalista, pero seguro que habrán correcciones. Y por no extenderme más, simplemente diré que una de las posibles soluciones es dejar que una gran parte de toda la energía que se negocia diariamente en el mercado español pues no esté sujeto a ese mecanismo de formación del precio marginalista, sino que se haga con acuerdos de muy largo plazo en los que el precio sea estable. Y solo una fracción de esa energía
se comercialice en este mercado diario. Y eso sí va a ser necesario porque eso va a mandar señales de largo plazo a los inversores para hacer sus desarrollos en proyectos de acuerdo a las necesidades propias del sistema. Pues, Digamos que esa es la idea a grandes rasgos de por dónde van a ir las tendencias en nuestros mercados en los próximos años. pues estaremos muy pendientes de esos cambios que parece que van a llegar el año que viene y que esperemos contribuyan a reducir la factura eléctrica. José Aguado, catedrático de Energía Eléctrica de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes.